Queremos darle la bienvenida a todos los que se conectan a través de Iglesia en Casa y queremos darle la bienvenida también a todos los que llegan presencialmente a Iglesia Teópolis. Mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en el tercer episodio de la serie Venciendo la Ansiedad. En el primer episodio hablamos de estar quietos. En el segundo episodio de buscar la sabiduría. En el tercer episodio volvemos de nuevo a parte del primer episodio y hablaremos de sepan que yo soy Dios. Para aquellos que están anotando, hoy el tema significa o el tema está anclado en sepan que yo soy Dios como una herramienta principal para vencer la ansiedad. Si no has visto los pasados episodios, puedes bajar la aplicación Iglesia Teópolis y ver los pasados episodios allí. Este tercer episodio estará disponible digitalmente el próximo domingo a las 6 de la tarde, pero no te me asustes en Iglesia en Casa. Si tú lo estás viendo, es porque ya está disponible, así que olvida todo lo que acabo de decir. Este tercer episodio es la continuación, como les dije, del primer episodio y usamos como porción bíblica central Salmos 46:10, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. En el primer episodio hablamos acerca de la primera orden que aparece ahí en Salmos 46:10. Estén quietos. En este tercer episodio nos concentraremos en la segunda orden de Dios. Sepan que yo soy Dios, dice el Señor. Para eso estaremos proveyendo una herramienta práctica que nos ayudará a seguir esa segunda orden. Sepan que yo soy Dios. Así que me gustaría que me acompañaran a Juan 14 del 1 al 7 y que nos pongamos de pie en reverencia para leer la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 14 del 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay más que suficiente. Hay lugar más que suficiente. Y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Inclinen su rostro ahí un momento. Padre eterno, te damos muchas gracias de que estemos con vida hoy. Y hoy es un día perfecto para nosotros reflexionar y meditar en la verdad de que tú eres un Padre eterno. Tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Y en esa misma confianza te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes a vencer la ansiedad. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Regresando a ese verso 1 que se encuentra en Juan capítulo 14,
Jesús habla y dice 2 órdenes, igual que en el Salmo 10 Dios nos da 2 órdenes. Pues en este primer versículo, Jesús dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen en mí. Lo primero que me llama la atención de esas 2 órdenes es que Jesús sabe que el sentir angustia o ansiedad es algo inevitable. Es decir, la ansiedad y la angustia son una respuesta normal de nuestro cuerpo a situaciones extremas o peligrosas. ¿Y qué estaba sucediendo en aquel momento cuando Jesús le estaba dando esas órdenes a sus discípulos? Jesús acababa de informarle a sus discípulos que entre los 12 había un traidor. Le informa que muy pronto cada uno de ellos lo iba a dejar y lo iba a negar. Y en esa misma conversación les dice: yo me voy lejos de ustedes. Los discípulos tenían razón para sentir angustia o ansiedad. Era de esperarse que sus cuerpos respondieran de aquella manera. Y a veces nosotros, cuando estamos enfrentando una situación de mucha ansiedad o de mucha angustia, también tenemos que hacer una pausa y decir: hay una razón por la que me siento ansioso. No me lo estoy inventando. No son changuerías, no son boberas mías. Es que de verdad me siento ansioso porque está sucediendo algo que está provocando esa angustia o esa ansiedad. La respuesta de los discípulos con ansiedad y angustia venía al encontrarse frente a una situación para la cual no estaban preparados. Verán, esos discípulos habían dejado sus respectivas vidas para comprometerse a seguir a Jesús. Lo hicieron porque genuinamente estaban convencidos que Él era quien decía ser el Mesías. Y de repente vieron cómo todo se le venía abajo y cómo la persona que siempre tenía todas las contestaciones para todas las preguntas ya se marcharía esa misma noche. Yo también hubiera respondido con angustia y ansiedad. Y quizás cuando una persona se nos acerca con algún problema de ansiedad y de angustia, él está en necesidad, él o ella están en necesidad de que tú le digas: yo también tendría ansiedad en tu caso. ¿Cómo nosotros sabemos si la Biblia no menciona la ansiedad explícitamente en esos versos? ¿Cómo nosotros sabemos que era una preocupación extrema la que estaban pasando sus discípulos? Lo podemos ver en el verso 5, donde Tomás le dice: no, Señor, no lo conocemos, no tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y ahora quiero que anotes este pensamiento y que lo grabes en tu mente y en tu corazón. Lo puedes escribir en los comentarios si lo están viendo a través de Iglesia en Casa. Sentir ansiedad es inevitable. Dejar que tu corazón se llene de ansiedad es una decisión. Sentir ansiedad es inevitable, pero dejar que tu corazón se llene de ansiedad es una decisión. Fíjense que Jesús no les dice a sus discípulos: deja de sentir angustia. Él les ordena: no dejes que la angustia llene tu corazón.
Y en los momentos de incertidumbre, donde sentir angustia o ansiedad es inevitable, tenemos dos opciones. Dejar que nuestros corazones se llenen de angustia o confiar en Dios y confiar en Jesús. Quiero compartirles una historia de la vida real para que puedan entender un poco o puedan entender mejor el concepto de conocer y confiar, cómo eso está atado. Hace unos meses atrás viajé por primera vez al concilio de la Alianza Cristiana y Misionera en Estados Unidos. Fue en la ciudad de Nashville y en el estado de Tennessee. Fue una muy buena experiencia. Si eliminamos esta historia que les voy a acabar de contar. El vuelo de Puerto Rico a Tennessee salió súper temprano. Así que nos desayunamos bien. Lo que significa que para cuando llegamos a Tennessee, Miguel y yo ya estábamos hambrientos. Así que nos bajamos del avión, fuimos directos a donde se alquilaban los autos. Miguel hizo las gestiones del alquiler y nos fuimos. Y en ese momento, hasta ese momento, habían dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena era que Miguel comenzaba en su posición como director administrativo. Y gracias a Dios todavía continúa ejerciendo esa posición. La mala noticia es que a mí me tocó hacer todos los arreglos de viaje y de hotel. Y todo el que me conoce bien sabe por qué eso es una muy mala noticia. El caso es que cuando íbamos de camino al hotel, vimos un restaurante mexicano y paramos a comer porque estábamos hambrientos. Y la comida estaba muy buena. Y ahí, cuando terminamos de comer, Miguel me pregunta por la reservación del hotel. Así que yo digo, yo lo tengo aquí en mi aplicación, saco el celular, entro para buscar el PIN del hotel y me da con ver los reviews y todos eran fatales. Así que le digo a Miguel, creo que el hotel que reservé es muy malo. Y él en su tranquilidad habitual me dijo, tranquilo, si no nos gusta nos vamos. Así que nos fuimos rápido por si nos tocaba buscar otro hotel. Cosa que se confirmó tan pronto que llegamos al hotel. Me bajo del carro, voy hasta la recepción para pedir la tarjeta y encuentro una persona al frente del lobby gritando por teléfono. Te lo juro, tengo tu dinero, ven a buscarlo. Así que pido la llave, subimos al cuarto, no había ascensor, tuvimos que subir 3 pisos en escaleras, solo para encontrar que todo apestaba quemado y en el fondo se veía el lavamanos roto. Miguel y yo nos miramos y dijimos, nos vamos. Así que nos montamos en el carro, busco la reservación desde la aplicación y muy amablemente nos las cambian. Cuando entonces busco el PIN y nos vamos de camino hacia ese nuevo hotel, es donde comienza la historia de verdad, porque ahí es donde me doy cuenta que no tengo el bulto con la computadora. Y era una computadora que Nicole me había regalado hace 2 semanas antes. Así que no sabía qué me preocupaba, qué me daba más ansiedad. Perder una computadora de más de $2,000 o tener que explicárselo a Nicole. Así que regresamos al hotel de mala muerte. Subo porque nos habíamos ido y todavía tenía la tarjeta. Y cuando subo, abro la puerta, la computadora no estaba allí. Salgo del cuarto de inmediato y la persona que estaba en el lobby, ahí le estaba gritando al que atendía el lobby, perdí mi tarjeta y vienen a buscar el dinero ahora mismo. Así que yo digo, me tengo que ir de aquí.
y voy caminando a toda prisa hacia el estacionamiento y al lado del carro de Miguel se había estacionado un auto completamente negro con todos los tintes, haciendo de seguramente una transacción ilegal. Me monto en el carro y le digo, brother, la computadora no estaba, Nicole me va a matar. Y ahí tuvimos un momento de angustia entre los dos. Y en ese momento me recuerdo, lo primero que nosotros hicimos fue parar en un restaurante mexicano. Así que llamo y me dicen, sí, su bulto está aquí, venga a buscarlo. Fuimos, recogimos la computadora. Gloria a Dios. Y le di gracias a Dios porque tenía a alguien de confianza a mi lado. Pero Miguel me dijo, de ahora en adelante yo te voy a preguntar si tienes todo lo que necesitas antes de salir del cuarto. Y yo le dije, sí, confío en ti. Fíjense que estaba muy tranquilo después de eso, porque tenía a alguien que yo conocía lo suficiente para poder confiar en él. Y esa persona me conocía lo suficiente para cuidarme de las consecuencias de mis despistes. Por eso me gustaría que anotaran este pensamiento. El primer paso hacia confiar es conocer. El primer paso hacia confiar es conocer. Y quisiera sugerirle lo siguiente. Creo que las dos órdenes de Jesús no llenen sus corazones de angustia y confíen en Dios, están directamente relacionadas con Salmos 46:10. En esos salmos, luego de los 9 versos, el salmista describe situaciones aterradoras. Hay una transición hacia el verso 10, donde Dios mismo habla y le pide a todos, a la gente, a los problemas, a los montes, a los terremotos, a las aguas que están subiendo de su nivel, le dicen, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Y Jesús hace lo mismo cuando sus discípulos entran en pánico al saber que Él se va. Les dice, no permitan que su corazón se llene de angustia. Confíen en Dios, confíen en mí. Y creo que esa primera orden, no permitas que tu corazón se llene de angustia, va directamente relacionada con la orden que Dios dice, quédense quietos. En otras palabras, al enfrentarnos a momentos de incertidumbre, debemos aprender a quedarnos quietos y a no permitir que nuestros corazones se llenen de angustia o de ansiedad. Y lo mismo pasa con las segundas órdenes. Van una de la mano de la otra, porque como les dije, el primer paso hacia confiar es conocer. El primer paso para confiar en Jesús es conocer a Jesús. Y el primer paso para confiar en Dios es conocer a Dios. Y volviendo al tema de la ansiedad, es posible que cuando escogemos la opción de llenar nuestros corazones de angustia y de ansiedad, lo hacemos porque no conocemos a Dios verdaderamente. Por lo tanto, al no conocernos, no podemos confiar en Él. Y si no conoces a Dios, solamente hay una forma de conocerlo. Para usar las palabras de Jesús en el verso 6. Cuando Él le está contestando a Tomás, que Tomás está en pánico y le dice, no conozco el camino, yo no sé a dónde tú vas. Jesús le contesta en el verso 6 al 7, yo soy el camino, la verdad y la vida, ir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran,
también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Me parece súper interesante que Jesús usa la distancia como referencia para conocer a Dios. Él le está sugiriendo a sus discípulos, si no conoces a Dios es porque no estás cerca de Dios. Y para estar cerca de Dios solamente hay un camino. Pero qué anticuado es esa predicación. Jesús parece no estar muy interesado por los sentimientos de otros. Eso suena como que viejolo y para nada inclusivo. Pero nos guste o no, estemos de acuerdo o no, la respuesta de Jesús en cuanto a acercarnos a Dios y conocer a Dios sigue siendo la misma. Yo soy el camino. Esto significa que conocer a Dios no es el resultado de años de estudio, meditaciones, ni trabajo. Conocer a Dios es el resultado de caminar en y con Jesús. Quiero repetir eso. Conocer a Dios es el resultado de caminar en y con Jesús. Ahora bien, tengo que confesarles algo. Siento veces que caminar con Jesús se siente o se torna una experiencia desesperante. Porque muchas veces seguir a Jesús es similar a irte de road trip con una persona que guía lento y sin prisa. Eso significa que tengo que reducir el paso con el que acostumbro manejar mi vida para dejar que Jesús me muestre el camino. Y todo esto me lleva a la siguiente conclusión. No puedes seguir a Jesús y vivir con prisa. En el episodio número 1 aprendimos que la prisa y el amor son incompatibles, lo que significa que la prisa y Jesús también son incompatibles porque Jesús es amor. Quizás algunos de ustedes piensen, pero es que todo eso se escucha muy bonito, pero es demasiado abstracto. No, yo necesito algo más práctico, algo más tangible para poder navegar entre las preocupaciones y la ansiedad que estoy sintiendo. ¿Cómo lo hacemos? Jesús nos da la contestación en el próximo capítulo, en Juan 15, donde continúa la conversación con los discípulos. Luego de que los discípulos se mostraran con angustia y ansiedad, Jesús les dice, yo soy el camino. Y cómo permanecemos en ese camino, cómo llegamos al Padre, cómo navegamos la ansiedad, Jesús lo dice en el capítulo 5. En el verso 5, Jesús dice lo siguiente, ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y ahí es donde encontramos la herramienta práctica, la única herramienta de este mensaje es permanecer. Anota eso por ahí, permanecer. Lo primero que hay que considerar es que el llamado a permanecer en Jesús es uno dual, en el que al mismo tiempo invitamos a Jesús a permanecer en nosotros. Nosotros en Jesús, Él en nosotros. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo logramos eso? En el verso 10 Jesús lo explica. Cuando obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor,
así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y he aprendido algo muy poderoso que me gustaría compartirlo con ustedes. Y es que aprenderse la Biblia no es suficiente. Memorizarse la Biblia es importante, pero no es suficiente. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Porque conocer los versículos bíblicos de memoria ayuda muy poco cuando uno está en un proceso de ansiedad. Solamente hace la diferencia cuando obedecemos y vivimos lo que está escrito en la Biblia. Lo segundo que debemos considerar es que los frutos de nuestra vida pueden apuntar a si estamos o no permaneciendo en Él. Porque luego de que Jesús dice, permanezcan en mí, obedezcan mis mandamientos, rápido habla de que hay un resultado directo a nosotros permanecer en Jesús. Hay unos frutos por permanecer en Jesús. Y si dejamos que las semillas del Evangelio hagan raíces profundas en nuestras vidas, veremos inevitablemente el fruto de ese crecimiento. El Espíritu Santo comienza a renovar nuestra mente y corazón al punto que comenzamos a parecernos más a Jesús, usando las palabras de Pablo en Gálatas 5. La clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas. Pero lo opuesto al fruto del Espíritu es el fruto de la carne. Pablo lo describe de la siguiente manera. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y cierra toda esa descripción con esto. Permítanle repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Entonces, todo esto para llegar a este punto, Jesús nos aconseja que aprendamos a permanecer en Él y permitir que Él permanezca en nosotros. La razón porque separados de Él no podemos hacer nada, o por lo menos nada que valga la pena. Fíjense que Jesús nos dice, no tendrán frutos separados de mí. Él dice, no pueden hacer nada. Seremos incapaces de producir fruto duradero, fruto del Espíritu. Y esa parte me confrontó mucho porque hay muchas cosas que yo puedo hacer y lograr. La pregunta importante al ver el fruto del esfuerzo es ¿ese fruto proviene de permanecer en Jesús o ese fruto proviene de trabajar duro y esforzarte? Y para eso no necesitaste a Dios. Puedes darle la gloria y la honra a Dios al final. Puedes decir, Dios fue el que lo hizo, pero eso no tiene mucha diferencia a una persona que por sus propias fuerzas hace lo que quiere hacer y después se quiere llevar el crédito. Y esto me lleva a la siguiente conclusión. Una vida que no permanece en Jesús solo puede ofrecer el fruto de la carne. Una vida que no permanece en Jesús solamente puede ofrecer el fruto de la carne.
Y he notado el siguiente patrón en los periodos en los que la ansiedad ha inundado mi corazón. Porque sí, he tenido momentos donde he dejado que mi corazón se llene de ansiedad. Ustedes no son los únicos. Por lo general, en ese tiempo me encuentro que he estado trabajando en mis fuerzas y no en las de Dios. He estado dependiendo de mis talentos, de mis habilidades y no del don y de la fuerza del Espíritu. Lo segundo que pasa es que he leído la Biblia, pero ella no me lee a mí. He memorizado la Biblia, pero la Biblia no lee ni filtra mis pensamientos ni mis acciones. Y lo tercero es que trato a Jesús de forma ocasional. Voy y lo visito de vez en cuando, pero Jesús no quiere visitantes, Él quiere vivir permanentemente con nosotros. Él quiere que permanezcamos en Él. Y esas 3 rutinas, trabajar en mi fuerza, no dejar que la Biblia me lea y estar de forma ocasional con Jesús, fortalecen la naturaleza y los deseos pecaminosos en mí. Y lo mismo es cierto para cada uno de ustedes. Lo próximo que sigue es que dejamos de vivir abundantemente. Y lo que le sigue a eso, inevitablemente, es que nuestros corazones se llenen de ansiedad. Por eso quiero compartirles la cita central del mensaje. Y es algo que nos va a ayudar a entender qué es lo que estamos sintiendo en los momentos de ansiedad. Dice de la siguiente manera: un corazón lleno de ansiedad es una alarma biológica en nuestro cuerpo avisando que el fruto de la carne está listo para ser cosechado. Un corazón lleno de ansiedad es una alarma biológica en nuestro corazón, nuestro cuerpo avisando que el fruto de la carne está listo para ser cosechado. Miren lo que Jesús dice en el verso 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. La pregunta que me hago es: ¿de qué vale tanto trabajo si al final mi alma termina seca y alejada de Dios? ¿De qué valen las posesiones cuando uno está sufriendo de ansiedad? ¿Acaso una persona en depresión puede decir: oh, pero mira mi estado de cuenta de banco? Qué feliz me hace eso. ¿O acaso una persona que está sufriendo por una enfermedad puede decir: pero mira qué mucho éxito he tenido? ¿De qué valen tanto trabajo y esfuerzo y si al final nuestras almas terminan secas y alejadas de Dios? ¿Y no les parece interesante que Jesús usa la ilustración de ramas secas quemándose para describir el trabajo que se hace separado de Él? Que las personas que no aprenden a permanecer en Jesús terminan quemadas. Algunos de los síntomas del síndrome de la quemazón son la despersonalización y el cinismo, descenso en la productividad laboral en tu casa y desmotivación generalizada, agotamiento físico y mental generalizado. Quisiera sugerirte lo siguiente:
Si te identificas con alguna de esas que acabo de mencionar, es posible que tú estás sintiendo los efectos del síndrome de estar quemado, en buen castellano del burnout. Y yo me he dado cuenta que me encanta vivir en el límite de donde mi cuerpo se quema. Ahí es donde más productivo me siento, ahí es donde más importante me siento, donde más exitoso me siento, es cuando estoy al límite de estar quemado. Quizás la razón por la que nos encontramos quemados pueden ser malas decisiones que tú tomaste o malas decisiones que tomó otra persona. El punto es que al final no cambia la realidad que estás viviendo. Hoy te encuentras cansada o cansado. Hoy te encuentras quemada o quemado. Y Jesús hace una invitación especial para cada uno de los que nos sentimos cansados. En Mateo 11, del 28 al 30, Él nos hace esta invitación. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Por mucho tiempo las cargas que yo mismo me ponía y las cargas que otras personas ponían en mí eran lo que me impedía seguir a Jesús. Era lo que me impedía vivir abundantemente. Sin embargo, Jesús, además de decir, yo soy el camino, vas a llegar al Padre, vas a conocerlo, vas a poder confiar en Él, también nos dice, hay un solo requisito. Tienes que quitarte tus cargas y ponerte las mías. Pero, ¿qué va a pasar si yo lo dejo de hacer? ¿Qué va a pasar si ya no tengo esta carga? Ahí es donde Jesús dice, tenemos dos opciones. O dejas que tu corazón se llene de angustia, o confías en Dios y confías en mí. Si te encuentras cansado y con el corazón lleno de ansiedad, te extiendo la misma invitación que Dios nos hace en el Salmo 46:10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. El próximo paso para algunos de nosotros es admitir que se nos hace difícil confiar en Dios porque no lo conocemos de cerca. Para otros es reconocer que sentir ansiedad es inevitable, es una respuesta normal. Sin embargo, llenar nuestros corazones de ansiedad es una decisión. Es posible pasar por momentos de incertidumbre, pasar por situaciones peligrosas, pasar por situaciones extremas y seguir confiando en Dios. Jesús nos invita a que no dejemos que las situaciones de la vida llenen de angustia o de ansiedad nuestros corazones. Y para otros de nosotros debemos reconocer que para poder vencer la ansiedad tenemos que aprender a permanecer en Jesús y que Él permanezca en nosotros. Y no sé si este tiempo ha sido, yo estoy seguro que este tiempo ha sido difícil para muchos de nosotros. Este tiempo de pandemia ha significado más trabajo y menos recursos. Más trabajo y menos ayuda. Y no sé si es porque
me estoy preparando para este mensaje y estoy enfrentándome a esta conversación una y otra vez de cómo manejamos la ansiedad. Pero los otros días tengo que confesar que medio desvelo y me levanté a las 2 de la mañana pensando en muchas cosas y no pude dormir hasta las 5:30, así que terminé trabajando desde las 4 de la mañana. Y siento, cuando estaba orando yo le decía, Señor, pero a mí nunca me había pasado esto. Y siento que Dios me contestó en esa oración. A ti nunca te había pasado esto, pero hay personas que viven todos los días así. Sin poder dormir, con momentos de ansiedad difíciles. Tú lo experimentaste de 2 de la mañana a 5:30, pero hay gente que lleva toda una vida experimentándolo. Y si ese es tu caso, me gustaría que consideraras la invitación de Jesús, donde Él te invita a acercarte a Él y te invita a sentir paz. Te invita a vencer la ansiedad. Quizás el primer paso para vencer la ansiedad es moverte físicamente y acercarte a Jesús, venir al altar y decir, Señor, soy yo. Esta próxima canción que vamos a cantar es perfecta porque habla de aprender a confiar en nuestro proveedor, lo que sea que necesitemos. Jehová es nuestro proveedor. Así que me gustaría que inclinemos nuestros rostros, que oremos y en esta canción aproveches para darle un paso físico, un movimiento literal de acercarte a Dios y decir, Señor, quiero que me ayudes a vencer la ansiedad. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor y a través de tu palabra podemos ver cómo tú cuidas de nosotros, cómo tú nos invitas a que aún en medio de situaciones de incertidumbre podamos confiar en ti, podamos vencer la ansiedad, Señor. Si hay personas que llevan mucho tiempo ya con cargas pesadas, con noches perdidas, sin poder dormir, sin poder dejar de pensar, sin poder dejar de preocuparse, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú lo hagas sentir el fruto del Espíritu, que se refleja en paz, en amor, en paciencia. Te pido, Señor, que la semilla del Evangelio penetre en lo más profundo de sus corazones y sus almas, que haga raíces profundas en sus vidas y comience a sacar todas esas emociones y todas esas preocupaciones que no vienen de ti. Señor, hoy aprendimos que sentir ansiedad o angustia es inevitable, pero dejar que ella llene nuestro corazón es una decisión. Hoy hemos decidido confiar en ti, confiar en Jesús y conocer que tú eres nuestro Padre que provee todo lo que necesitamos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.